Bueno, para continuar con la exposición, vamos a ver unos casos clínicos. Espero que los puedan entender. Caso clínico 1. Paciente varón de 45 años es trasladado al servicio de urgencias en coma. El examen lo encuentran sudoroso, mal perfundido, con las mucosas orales secas, tejido adiposo en zona abdominal. A nivel respiratorio está normal, abdomen sin particularidades. La temperatura axilar 39 grados, presión 9,6, frecuencia cardíaca en 120, la frecuencia respiratoria en 22 y la saturación en 92%, a un FIO de 0,21. Acude con estos gases: el pH en 7,14, PCO2 en 20, PO2 en 115, bicarbonato en 8, sodio en 131, potasio en 5,1, el cloro en 95, lactato en 2, glucosa en 700, creatinina en 3,5, urin 80, la osmolaridad en 320. Le piden una radiografía como está en el servicio de trauma shock. La radiografía de tórax aparentemente normal. El examen de orina, leucocitos de 1 a 2 por campo, bacterias escasas, glucosa 2 cruces, cuerpos cetónicos 3 cruces. Entonces, hasta acá, ¿qué pensaríamos? Que el paciente, si tiene un pH bajo, es una acidemia. Pero si el bicarbonato también está disminuido, será una acidosis metabólica. La glucosa es en 700, es una hiperglicemia severa. Creatinina en 3,5 y urin 80, está pasando algo en riñón, está injuriado. PCO2 en 20. Entonces, el siguiente paso que debemos hacer, calcular cuánto es el PCO2 esperado para saber si es un trastorno simple o es un trastorno doble o mixto. Entonces, con esta fórmula calculamos: si el PCO2 esperado, multiplicaremos 1,5 por el bicarbonato, que es 8, más 8 más menos 2. ¿Cuánto nos da? 20 más menos 2. ¿Y cuánto tenemos de bicarbonato? 20. Entonces, ¿qué será? Una acidosis metabólica compensada, o también algunos le llaman pura. Como tercer paso, calcularemos el anión GAP, que dijimos que era el sodio menos el cloro más el bicarbonato. ¿Y para qué nos servía? Para definir si eres de una acidosis metabólica anión GAP alto o anión GAP normal, y con eso definir la causa de la acidosis y probablemente nos ayude el diagnóstico y el tratamiento, definitivamente, ¿no? Entonces, el anión GAP será el sodio 131 menos el cloro, que es 95, más el bicarbonato, nos da 28. ¿Cuánto dijimos que era lo normal? Unos 10, 12. Pongamos a 12. 12 más menos 2 hasta 14, ¿no? Y tiene 28. Significa que es una acidosis metabólica con anión GAP alto o normoclorémico. Entonces, para hacerles recuerdo, ¿qué dijimos? Que la acidosis metabólica con anión GAP alto, ¿cuáles eran las causas? Falla renal, acidosis láctica, cetoacidosis diabética, alcohólica o intoxicación por alguna sustancia. Entonces ya descartamos las otras causas. Entonces, si viene un paciente en coma con acidosis láctica, entonces tenemos que descartar. Falla renal podría ser. ¿Por qué? Porque está el paciente deshidratado. Podría ser por la diabetes. Un paciente diabético podría ser, ¿no? La acidosis láctica. Para que haya la acidosis láctica, el paciente tiene que venir con hipoxemia. Tenía un PO2 en 115, poco probable. Y el lactato tiene que estar en más de 5. El paciente no tenía 2 o 3 de lactato. Cetoacidosis alcohólica. Un dato importante que no les dije en la clase teórica, pero que, bueno, esto es como una práctica, es el GAP osmolar, que nos va a medir. Esto no va a ser útil en pacientes con intoxicaciones por alcoholes, donde vamos a calcular la osmolaridad medida menos la osmolaridad calculada. Entonces, ¿cuánto es la osmolaridad medida? De ahí tenemos los valores. En este caso sí lo están considerando al potasio. Entonces, para el GAP osmolar vamos a restar. La osmolaridad medida nos dieron que era 320 menos el sodio más el potasio, todo eso por 2, entre la glucosa, que es 700, entre 18, más la urea, entre 6. Todo ese valor nos va a dar 324.
y tenemos la osmolaridad medida que era 320. Entonces no hay mucha diferencia. Entonces eso nos descarta que sea una toxicidad por algún alcohol. ¿Con qué nos estamos quedando? Es un paciente que tiene una acidosis metabólica anion gap alto. Tiene hiperglicemia. ¿Y qué otro dato teníamos? Cuerpos cetónicos en orina. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una cetoacidosis diabética, probablemente debut. Entonces, para esto tenemos que calcular el déficit de bicarbonato. Les había dado esta fórmula. Entonces, como queremos llevar, no vamos a llevar a 24, entonces nos quedamos contentos que por lo menos llegar un bicarbonato de 15. Entonces 15 menos 8 por, asumiendo que el paciente pesa 70 kilos y es varón, 0.7 por 7, que es el agua corporal total, nos da 343 mini equivalentes. Una ampolla de bicarbonato tiene 20 mini equivalentes en 20 centímetros. Entonces, 343 mini equivalentes, 50 ampollas habrá en 17 ampollas. Entonces, ¿cómo le pasan 8 ampollas en 90, en 30 minutos y el resto, que son las 9 ampollas, en 4 a 6 horas? Y en 4 a 6 horas le toman un nuevo AGA para ver si ha mejorado la acidosis. Mientras salen otros resultados. Pasamos al siguiente caso. Caso clínico 2. Mujer de 50 años acude por emergencia por deposiciones líquidas de 5 días de evolución. Al examen se evidencia mucosas orales secas, pulmones y cardiológico normal, el abdomen, lo positivo que los ruidos hidrólogos están aumentados y no tienen edemas, con un peso de 80 kilos. Los análisis nos informa como un pH en 7.18, un PCO2 en 20, bicarbonato en 6, sodio en 130, potasio en 2.6, cloro en 114, lactato en 2, glucosa en 95 y la creatinina en 1.2. Entonces, como dijimos, el primer caso, si el pH está en 7.18, ¿qué será? Si está más bajo, una acidemia. El bicarbonato está en 6, por lo tanto será una acidosis metabólica. El PCO2 está en 20, tenemos que esperar, sacar como en el anterior caso, cuánto es lo esperado. Entonces 1.5 por 6 más 8 más menos 2 nos dará 17 más menos 2. Entonces el rango es entre 15 a 19. Tiene 20, está casi al límite. Podríamos decir que es una acidosis metabólica compensada, ¿no? Y el anion gap sería el sodio 130 menos el cloro 114 más el bicarbonato es 10. Entonces es una acidosis metabólica con anion gap normal. Habíamos llegado al diagnóstico de una deshidratación moderada, gastroenterocolitis y una acidosis metabólica normal. Entonces tenemos la fórmula que les di para calcular el déficit de bicarbonato. Entonces queremos llegar a 15. 15 menos 6 por el agua corporal total. Es mujer, 0.5 por 80 kilos. Me da 360 mini equivalentes. Entonces, 360 mini equivalentes entre 20, porque son 20 por cada ampolla, me dará 18 ampollas. Todo esto, entonces, lo dividimos entre 2 para que sea el 50%, me dará 9. Entonces, 4 ampollas lo pasamos en bolo, luego las otras 4 ampollas en la primera hora y le tomamos unos gases arteriales de control. Si es que vemos que sigue acidótico, le podemos pasar las 9 ampollas en 6 horas y después nuevamente evaluar. Caso clínico 3. Varón de 68 años ha sido diagnosticado de abdomen agudo, presenta 3 días de vómitos persistentes, poca ingesta de líquidos, con la presión, acude con presión de 80-50, frecuencia cardíaca 102, mucosas orales secas, signo de pliegue positivo, abdomen doloroso difusamente, signo de rebote positivo. Una diuresis disminuida de 600 cc aproximadamente hace 2 días. Acude con los siguientes exámenes: pH en 7.5, PCO2 en 44, PO2 en 70, bicarbonato en 36, potasio en 2.7, sodio en 136, el cloro en 90 y el cloro en orina menos de 10. Caso clínico
4. Paciente varón de 73 años con terapia diurética, toma furosemida 40 miligramos cada 12 horas porque tiene falla cardíaca. Entonces se presenta en emergencia por una falla cardíaca congestiva con los siguientes exámenes: pH en 7.6, un PCO2 en 35, bicarbonato en 32, un PO2 en 70, sodio en 127, potasio en 2.3, un anion gap normal y un cloro en orina en 72. Si vemos el pH, pues pensaremos en una alcalemia. Si el bicarbonato está elevado, diríamos que es una alcalosis metabólica, ¿no? Entonces, le sacamos con las respectivas fórmulas cuánto es el PCO2 esperado. Con la primera fórmula de 0.7 por 32 me saldrá 42 y más menos 5 me saldrá entre 37 a 47. Si le sacamos con la segunda fórmula de 0.9 por 32 me saldrá 38 promedio. Entonces más menos 2 me saldrá 36 a 40. ¿Y cuánto tenemos nosotros de PCO2? 35. Significa que está más bajo de lo esperado. Entonces es una alcalosis metabólica con una alcalosis respiratoria. El cloro urinario está alto y usa diuréticos. Ya nos está indicando que es una alcalosis metabólica. Y como una de las causas para alcalosis es cloro sensible o cloro resistente, una de las causas de cloro resistente es diuréticos. Ya dijimos que puede ser una alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Porque el paciente está en insuficiencia cardíaca, entonces puede estar un edema agudo de pulmón y que causa alcalosis respiratoria. Anion gap normal, entonces si el anion gap normal está normal, nos va a descartar otro trastorno sobreagregado a eso. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? Sería una alcalosis metabólica más una alcalosis respiratoria o también llamada alcalosis mixta. Caso clínico 5. Mujer de 17 años acude por emergencia presentando parestesias en manos, crisis de llanto luego de ruptura amorosa, con lesiones en muñecas y supuesta ingesta de medicamentos, aparentemente aspirina, extraída por sus papás, y solo tenemos estos datos: el pH en 7.48, PCO2 en 20 y el bicarbonato en 16. Si miramos el pH será una alcalemia, pero vemos que el PCO2 está bajo, será una alcalosis respiratoria, ¿no? Entonces, si tenemos estos datos, tenemos que saber si es una aguda o crónica. Si es aguda, como el cuadro que les estoy poniendo acá, si fuera aguda de lo normal que debería tener, de 40 milímetros de mercurio de PCO2, ha disminuido a 20, significa que ha disminuido 2 veces. Entonces, por lo tanto, el bicarbonato, si te está diciendo la fórmula en forma aguda, el bicarbonato disminuye 2 miliequivalentes por cada 10 milímetros de mercurio de PCO2 disminuido y disminuyó 2 veces, el bicarbonato normal, que es 24, debería haber bajado a 20, pero no está en 20. Entonces, hagamos de cuenta que suponiendo que es algo crónico, te está diciendo que baja 5 por cada 10 milímetros de mercurio de PCO2 disminuido. Entonces, si el bicarbonato es de 24, ha bajado 2 veces, ¿cuánto bajaría? Por cada 5, si el PCO2 bajara de 40 a 30, sería 19. Y de 30 a 20, que es lo que la paciente tiene, sería 14. Entonces, por lo tanto, el bicarbonato de 24 ha bajado a 14. La paciente tiene 16. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Que es una alcalosis respiratoria aguda. ¿Por qué? Porque aparentemente es un cuadro agudo, pero el bicarbonato está cayendo más bajo de lo esperado. Si estamos pensando que es algo agudo,
está cayendo más bajo de lo esperado. Entonces, ¿qué está haciendo que caiga más el bicarbonato? Se está agregando otro trastorno. Entonces, acordémonos que la paciente aparentemente se tomó aspirina y la intoxicación por salicilatos queda acidosis metabólica. Entonces, por eso es que no esté en 20 el bicarbonato esperado, esté en 16. Entonces, el diagnóstico será una alcalosis respiratoria más una acidosis metabólica. Caso clínico 6. Paciente varón de 54 años con antecedente de EPOC. Presenta hace 2 días disnea, expectoración amarillenta. Tenemos una radiografía con una condensación en lóbulo inferior izquierdo y solo tenemos estos resultados: pH en 7.25, PCO2 en 70, bicarbonato en 35 y un PO2 en 30. Si miramos este pH, diremos que es una acidemia, ¿no? PCO2 tan alto, diremos que es una acidosis respiratoria porque está más de 40. Y el PO2 está en 30, es una hipoxemia severa. Entonces es un paciente con una insuficiencia respiratoria, probablemente tiene una neumonía por la clínica y por una radiografía y aparentemente por el examen también debe de ser, y tiene el antecedente de EPOC. Entonces nos quedamos con acidosis respiratoria. Entonces, ¿la acidosis respiratoria también es aguda o crónica? Como lo habíamos visto. Entonces, si fuera un cuadro agudo, ¿qué te está diciendo? Que el bicarbonato aumenta un equivalente por cada 10 de PCO2 elevado. El paciente tiene 70, entonces de 40 a 70 ha aumentado 30 milímetros de mercurio. Significa que ha aumentado 3 veces. Entonces, si el bicarbonato normal fuera 24, si aumenta 3 veces sería 3 equivalentes. 24 más 3 es 27. Eso esperamos que tenga el paciente. Pero el bicarbonato que él tiene no es 27, es 35. Entonces, si fuera algo crónico, que te dice que el bicarbonato aumenta 3.5 equivalentes por litro por cada 10 milímetros de mercurio de PCO2 elevado. Entonces, de 40, si lo normal estamos considerando que es 40, de 40 a 50 aumenta 10, serán 3.5 mini equivalentes de bicarbonato. De 50 a 60 serán otros 3.5 y de 61 a 70 serán otros 3.5. En total, si fuera un trastorno crónico, aumentará 11, ¿no? Si sumamos todos, 3.5, 3.5, 3.5. Entonces, el bicarbonato esperado en un cuadro crónico, si el valor normal es 24, más 11 serían 35. Entonces, estamos esperando que el bicarbonato sea 35 mini equivalentes. Entonces, nosotros podemos pensar que está con una acidosis metabólica, una acidosis respiratoria compensada, porque nos salió 35, ¿no? Como lo que el paciente tiene. Pero también tenemos que pensar que el paciente tiene un antecedente respiratorio. Entonces, lo más probable es que ha ocurrido ¿qué es? Que el paciente tiene una acidosis respiratoria aguda por la causa de una neumonía sobreagregada a una acidosis respiratoria crónica. 2 tipos de acidosis, tanto aguda como crónica, juntas en un solo paciente. Bueno, esto es un ejemplo en general de todos los trastornos ácido-base. He querido simplificar, espero lo hayan entendido. Recuerden que los pacientes no les van a venir con acidosis metabólica pura o compensada o alcalosis pura o alcalosis respiratoria pura. No, los pacientes, la gran mayoría te vienen con trastornos dobles, ya sea una acidosis con una alcalosis, una acidosis mixta, acidosis respiratoria con acidosis metabólica, incluso trastornos triples que no les pido que diagnostiquen, déjenlos para los especialistas, pero que por lo menos tienen que aprender a diagnosticar, ¿no? Si es una acidosis, alcalosis o etc., ¿no? Bueno, hasta acá ha terminado la exposición. Eso es todo. Gracias.